La entrevista del Telematutino es gente importante, ha tocado temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Siri de León, geólogo, comunicador, político. Encantado, Siri. Un placer, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Encantadísimo, como siempre, de estar conversando con ustedes y con todo el pueblo dominicano. Y hay un tema obligado, que es el tema de Loma Miranda. Tú fuiste de los que saludaste la decisión, un artículo, la decisión del presidente. Yo creo que en sentido general ha sido más malos elogios, salvo algunos grupos. Ahora, ¿qué viene ahora con Loma Miranda, Osiris de León? ¿Qué hay que hacer con Loma Miranda? Porque el presidente habla de nuevos estudios, pero ¿a quién le compete hacer esos estudios? O si habrá que esperar que el país haga el famoso plan de ordenamiento territorial. La clave está en la pregunta que tú haces: ¿a quién le compete? La ley ambiental te da dos opciones. Para un proyecto normal tuyo, de Jacqueline, mío, tú contratas una empresa consultora que te haga una evaluación de impacto ambiental acompañada de un plan de manejo y de adecuación ambiental. Ahora bien, cuando el tema se torna conflictivo, y este es el caso de la Loma de Miranda, que se ha tornado conflictivo, el Estado puede acudir a la figura que se llama evaluación de impacto ambiental estratégica, donde el Estado asume el levantamiento de la información, aunque el costo lo cubre el promotor del proyecto. Perdón, pero ya no sería válido que Falconbridge haga un estudio de impacto ambiental. Mira, yo preferiría que lo hiciera el Estado. ¿Pero desde cuál instancia del Estado? El Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Por lo siguiente: si quien tiene que velar por la protección ambiental en todo proyecto, público o privado, es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces el Ministerio te dice a ti: bueno, Jacqueline, tú tienes un proyecto habitacional en Los Alcarrizos, tráeme tu evaluación de impacto ambiental para yo evaluarla. Exacto. Y tráeme tu plan de manejo y adecuación ambiental. Entonces tú tienes todas las variables, todo lo positivo y todo lo negativo. ¿Y qué es lo peor de lo peor de lo peor que pudiese pasar en un momento determinado? ¿Y cuál es tu plan de contingencia para enfrentar eso? Lo evalúa, y si entiende que es pertinente, lo aprueba, pero antes de darte la licencia ambiental, convoca a la comunidad. Y la comunidad, allí reunida en pleno, todos los que asistan, deciden si están a favor o no, que es lo que llamamos la licencia ambiental, que fue lo que le falló a Falconbridge. Porque el estudio parece que no era lo suficiente. No, el estudio era pobre. Y te lo digo no solamente por lo que dijo el PNUD. Yo tuve la oportunidad, antes de que todo esto se escandalizara, de leer completo el estudio de impacto ambiental, y faltaban cosas. Miren, en la parte de hidrogeología solamente se hicieron 3 pozos para evaluar una zona de 4 kilómetros cuadrados, y eso era insuficiente. Todo el que ha trabajado en exploración de agua subterránea sabe que tú tienes que hacer varios pozos, medir nivel estático, medir nivel dinámico, bombear en uno y medir el cambio de nivel en otro, hacer pruebas de interferencia, calcular el gradiente hidráulico, calcular la interferencia de un pozo para el otro. Tienes que calcular también cuál es el coeficiente de almacenamiento, cuál es la transmisibilidad del acuífero. Y todo eso le faltó a la empresa, quizás por la prisa, o quizás porque la empresa consultora contratada para este estudio no tenía la suficiente experiencia en terrenos de este tipo. Lo cierto es que cuando esto llega al PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD lo primero que te dice es que esa evaluación de impacto ambiental tiene 2 debilidades: superficial, que eso es duro, e incompleta. Wow. Superficial e incompleta. Y en lo de incompleto te dice por qué está incompleto. Te dice: mira, está incompleto porque los términos de referencia que preparó el ministerio estaban incompletos. Y segundo, lo que te encargaron hacer tiene debilidades en 4 aspectos: biodiversidad, hidrogeología, aspectos sociales y potenciales impactos ambientales al entorno. Completen eso, y ahí es donde comienza a ponerse ácida la discusión. Pero el PNUD nunca dijo que el proyecto no era viable ni que era viable. O sea, el PNUD dice: este estudio es deficiente y el Estado deberá decidir qué hacer con la minería, si la incorpora como una estrategia de desarrollo o si no lo hace. Pero nunca tomó juicio de valor sobre la pertinencia o no del proyecto. Inclusive, la prensa, al ver que esos detalles no estaban en el informe, va de nuevo donde la representante residente del PNUD, Valerie Julián, dice: pero denos más detalles, ¿procede o no procede la explotación? Y Valerie le responde: esa no fue la solicitud que nos hizo el gobierno.
El gobierno nos pidió evaluarle ese estudio de impacto ambiental y presentarle nuestra opinión sobre ese estudio. Lo otro sería tema aparte. Ingeniero, parte de la pregunta de Ramón. Lo primero, si antes de hacer ese estudio que se proceda al plan de reordenamiento territorial, como manda la Constitución, antes de hacer el estudio. Así es. Y lo segundo de mi pregunta es, se ha hablado de que la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han hecho sus evaluaciones y sus estudios. ¿Le da eso suficiente aval para tomar una decisión al gobierno en este sentido? No, realmente el gobierno necesita más información. Cuando tú lees la evaluación de impacto ambiental te das cuenta que falta información que debe ser completada. O lo hace el ministerio o se le pide a la empresa. Pero decíamos ahorita, es preferible que esa información la levante el propio Estado. Lo del tema del ordenamiento territorial es fundamental. Primero que cualquier cosa. Claro, eso está en el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 y nos daba un plazo de 3 años contado a partir del 18 de agosto del 2000. Quiere decir que en el año 2003 debió haber entrado. Y ya vamos al 14. Ya vamos al 14. Entonces, por eso el presidente de la República, con justa razón, dice: sugiero postergar este tema hasta que tengamos un plan de ordenamiento territorial, que es la tarea ahora que tienen que trabajar de la mano el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente, porque a quien la ley faculta para hacer ese trabajo es ambos ministerios, y son ellos los que tienen la tarea de comenzar inmediatamente el plan, discutirlo, y presentarlo en la Cámara. Claro, no, primero tiene que consensuarlo y después de consensuado, entonces presentarlo a las cámaras y las cámaras a su vez volver a consensuarlo, porque aquí habrá mucha fricción con el tema del ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque hoy día, y tú lo sabes como ingeniero y tú eres del área de la arquitectura, hoy día hay muchos usos de suelos que están cruzados. Suelos agrícolas de Moca que están urbanizados, suelos que debían ser dedicados a la floresta y están dedicados a la agricultura, suelos que están dedicados a la agricultura pero que tienen potencial minero, suelos que están dentro de áreas protegidas pero que tienen potencial turístico. O turístico dedicado a labores agrícolas. ¿Ves? Entonces ahí... Entonces, perdón, José, eso implicaría que quizás aumente el número de áreas protegidas o disminuya. ¿Podría cambiar? No va a aumentar, porque ya hoy día nosotros tenemos 12.100 kilómetros cuadrados de extensión superficial de áreas como protegidas. El 25%. ¿Y eso es mucho o poco? No, eso es mucho ya. Para un país como este ya es mucho. O sea, y si no queremos decir mucho, por lo menos decir suficiente. Porque es muy difícil en un país subdesarrollado tú poder destinar más del 25% a áreas protegidas. ¿Por qué? Va a depender de la categoría de manejo. Hay categorías que son abiertas, como por ejemplo una vista panorámica. No te afecta más que letreros y edificaciones cercanas a la vía. Pero cuando tú tienes un parque nacional, la categoría es distinta. O sea, tú no puedes hacer obras ahí dentro. Tú no puedes darle un uso comercial. Nada, no se puede hacer nada. No puede hacer nada ahí. Entonces, depende. Hay 12 categorías de manejo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, depende de la categoría de manejo de cada área. Inclusive, dentro de ese plan de ordenamiento territorial, hay que revisar las áreas protegidas para ver si clasifican tal y como está o si hay que hacer una reclasificación de esas áreas protegidas. Y eso es una tarea donde tiene que... Definitivamente va a ser conflictivo. Claro, conflictivo, bastante conflictivo. ¿Y qué profesionales trabajan para elaborar un plan de ese tipo? Mira, tienen que entrar ahí los biólogos, tienen que entrar ahí los botánicos, tienen que entrar ahí los geólogos, tienen que entrar ahí los ingenieros civiles, los arquitectos, los urbanistas, los planificadores, tienen que entrar los economistas, tienen que entrar los sociólogos, tienen que entrar, mira, cerca de 15 profesiones distintas tienen que entrar. Por eso, cada vez que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental para un determinado proyecto público o privado, tienen que intervenir cerca de 15 profesionales de disciplinas distintas, de alto nivel, que puedan ver qué es lo positivo y qué es lo negativo en cada proyecto, a fin de minimizar el impacto ambiental. Si no lo puedes minimizar, entonces plantear cómo reducirlo, y si no puedes reducirlo, plantear cómo compensarlo. Entonces tienes que dominar muchas variables dentro de este escenario ambiental, a fin de que lo que tú le planteas al ministerio, que viene siendo una propuesta al país, sea válido en el tiempo. Vamos a una breve pausa, Osiris de León, que esta conversación está sumamente interesante y nos quedan todavía muchas vertientes de Loma Miranda, pero del resto del país. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el ingeniero Osiris de León,
geólogo y político y comunicador además. Con el tema de Loma Miranda ha salido a relucir un inusitado interés de ciertos sectores del país en el tema del medio ambiente, que nos gustaría que se replique a otras áreas tan evidentes de deterioro ambiental que sí existen en la República Dominicana. Número uno, nos gustaría que usted me hiciera una evaluación de cómo andamos con el tema del medio ambiente y si en realidad existe alguna política medioambiental en el país. Debía existir una política ambiental en el país conforme al marco de la Ley Ambiental 6400, pero no existe. No existe por carencia de recursos económicos. El Ministerio de Medio Ambiente es una institución que camina a pie. ¿O de voluntad política? Yo diría que en el momento actual más falta de recursos que de voluntad. En algunos casos hay voluntad, pero en otros casos cuando vemos la realidad lo que no hay es recursos. Por ejemplo, yo te diría que la mayoría de los parques nacionales no están caracterizados en términos de flora, fauna, suelos y agua. Falta de recursos económicos. Tú puedes tomar cualquier parque nacional, el Parque Nacional del Este, el Parque Nacional Sierra de Bauruco o el Parque Nacional de los Haitises. Tú dices, muéstrame el inventario de la flora, de la fauna, de los suelos, de las aguas. Y esa información no está. Porque todo lo que hicimos aquí a nivel de parques nacionales y áreas protegidas era preliminar hasta que hubiesen recursos para poder levantar la información. Eso no se ha hecho. ¿Y la protección de los recursos? No hay. El ministerio no está... Bueno, el mejor ejemplo es el caso reciente de Valle Nuevo. En Valle Nuevo se nos quemaron 85,000 tareas de pinos occidentales. 85,000 tareas. Aquí se decía al principio 5,000 tareas. No, 5,000 no. O sea, estaba hablando de 5,000 hectáreas y la gente confundía hectáreas con tareas. Una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Una tarea son 629 metros cuadrados. Estamos hablando de que ahí se quemaron 85,000 tareas, fruto de no tener en la zona la debida vigilancia forestal. Aquí teníamos guardaparques que ganaban 3,000 y 4,000 pesos al mes, y toda esa gente fue despachada a su casa hace tiempo porque no había presupuesto para pagarle, no había presupuesto. Todos los parques están desprotegidos porque no hay recursos económicos para todo el personal que se necesita. Segundo, los problemas ambientales aquí están identificados, la gente sabe. Problema número uno, la contaminación del agua. Por ejemplo, toma Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad que tiene 350 kilómetros cuadrados de extensión superficial. Viven 3.5 millones de personas, pero no hay alcantarillado sanitario. Aquí en Santo Domingo estamos descargando a las aguas subterráneas diariamente 7,000 toneladas de excrementos cargados de bacterias coliformes. Entonces ocurre que en la casa de Ramón, en la casa de Jacqueline, en la casa de Osiris, hay dos pozos. Un pozo para descargar el agua del inodoro y un pozo para subir agua para la cisterna. Entonces la misma agua que le estamos reciclando, entonces nos llega a la cisterna un agua cargada de bacterias coliformes fecales. Y la gente lo sabe, y la autoridad lo sabe. Ahora, ¿cuál es la respuesta que te dan siempre? Bueno, eso cuesta 2,000 millones de dólares y no se tiene ese dinero. Y el segundo problema que te dicen sobre eso no se ve porque es ahí abajo. La gente quiere cosas que se vean en la superficie del terreno. Entonces, búscame un río importante del país que no esté contaminado. Comienza con el Osama, con el Isabela y con el Jaina, que están en el Gran Santo Domingo. Sigue en Santiago con el Yaque del Norte, en La Vega con el Camú, en San Pedro de Macorís con el Iguamo, en Higüey con el río Duey. Vete a los ríos de San Cristóbal, Nigua, Nizao y Yubaso. Los ríos se han convertido en la vía de drenaje de los desechos orgánicos e industriales. Ese es el problema número uno. ¿Y tú sabes por qué es el problema número uno, Jacqueline? Porque el río que tú ves hoy no es el río que tú veías cuando tú eras niña ni cuando Ramón era niño. Se han reducido los caudales por el tema de la deforestación. Entonces, tenemos menos agua en los ríos y arroyos, tenemos mayor población demandando al menos 250 litros por persona por día, pero al mismo tiempo la escasa agua está contaminada. Pero entonces, ¿por qué quienes se han levantado que hay que preservar el parque, como a Loma Miranda como parque, cuando iban a instalar la cementera en Gonzalo, en los Haitises, también hicieron una protesta en ese sentido? ¿Y por qué no hay preocupación en esto que es tan necesario como el tema del agua? Si es auténtico el interés en preservar el medio ambiente, ¿por qué no es auténtico el interés en preservar los ríos y demás? Por una sencilla razón. ¿Cuál? Porque todos sabemos que somos culpables de esa contaminación de esa agua. Porque todos estamos aportando diariamente una cuota de contaminación y lo sabemos. Pero ¿qué hace la gente? Entonces, para mí es más cómodo si yo lo sé, criticar ¿qué la contaminación que produce Ramón en Pedernales o en Higüey
y la que produce Jacqueline en Puerto Plata, pero no la que produzco yo. Entonces ahí estamos cerrando los ojos frente a un problema que está creciendo como bola de nieve y que nos va a llevar a todos por delante. Es decir, el problema de la República Dominicana en términos ambientales no está en un área de 4 kilómetros cuadrados. Está en los 48.442 kilómetros cuadrados de extensión superficial. Porque aquí nadie en los años 50 y 60 criticaba la deforestación, Ramón. Porque la deforestación tenía dos fines. Primero, producir madera para nuestras casas. Éramos culpables, ¿verdad? Segundo, producir leña y carbón para nuestra cocina. Éramos culpables. Toda la gente sabía que el bosque se estaba reduciendo drásticamente, que para 1930 teníamos 80% de cobertura forestal, pero que ya para 1964 teníamos 12. Pero eso se ha detenido. Se detuvo, pero ha continuado. Balaguer lo detuvo mientras el decreto 209-67, en el año 67, prohibió todos los aserraderos para resolver el problema de la leña y el carbón. Comenzó a distribuir estufitas de gas a través de Opuvisa. ¿Te acuerdas de Opuvisa? Sí. Operadora Puerto Viejo S.A. instruyó a Opuvisa que parte de los beneficios del Estado se destinaran a comprar estufitas de gas de 3 hornillas y cilindros de gas de 25 libras para distribuirlo en los campos. Ahora bien, hoy día, Ramón, tú tienes 1000 planes de manejo forestal. Yo acabo de llegar de Constanza. El viernes estaba dictando una conferencia allí sobre medio ambiente, agua potable, contaminación. ¿Y cuál es la queja de la gente de Constanza? La gran cantidad de aserraderos que hay en su entorno. O sea, se está depredando el bosque en aquel entorno. Ahora bien, ¿quién da el permiso? Estos son aserradores ilegales, ¿no? Ilegales. Pero se mezcla el ilegal con el legal. Porque entonces viene al Ministerio de Medio Ambiente y te da a ti un permiso para un plan de manejo forestal. Y le da a Jacqueline, que es una humilde campesina de la zona, un permiso para el pago por servicios ambientales. Se mezclan las dos cosas, un programa social para ayudar a la comunidad con un programa comercial, y por eso tú ves en la carretera de Constanza y en la carretera de Jarabacoa todos los días gran cantidad de camiones y patanas bajando madera, hasta el extremo que tú ves que el ministerio acepta que le regalen un aserradero para instalarlo en Valle Nuevo después del incendio, y eso ha provocado la irritación de la gente de Constanza y de la gente de Valle que vive cerca de Valle Nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, si realmente estamos preocupados por el medio ambiente, que es tu inquietud, que es tu preocupación y que es válida, todos debemos sumarnos, pero de manera objetiva, realista. Pero es que la parte del carbón, que las denuncias que han salido en la prensa, reportajes de haitianos que cortan y hacen carbón y se está exportando carbón a Haití. Se está exportando a Haití, desde Haití se está exportando a las islas del Caribe. Si tú vas a Haití, una actividad formal, comercial, muy rentable. Es decir, vienen aquí, cortan el bosque, sobre todo el bosque seco en el suroeste, lo convierten en carbón, lo cruzan a Haití, desde Haití lo llevan al muelle en Puerto Príncipe y desde ahí se exporta. Es decir, la isla, ya no nuestro país, la isla se ha convertido en el principal exportador de carbón vegetal a las islas del Caribe y nadie dice nada sobre el tema. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo tratar un tema puntual, chiquito, en un área de 4 kilómetros cuadrados, que salir a inspeccionar toda la deforestación que hay en todo el suroeste y en todo el noroeste. Porque eso sería defender al pueblo también, claro, ¿no? Que sí. Ahora bien, debería ser así. La gente no, cuando usted dice que todos somos culpables con el tema del agua y de los pozos, contaminación, sí. ¿Y qué puede hacer la persona individual? Porque si yo no tengo agua en mi casa y puedo hacer un pozo, ¿voy a dejar de hacerlo? Ahí es donde está el reto. Esa agua que tú subes está contaminada. Y lo correcto sería que el Estado asumiera la gerencia de ese servicio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero, corrigiendo las fugas. Tenemos un 60% de fugas, tú lo sabes, Ramón. Sí. Es decir, a nosotros nos llegan desde el sistema Valdesia, desde el sistema Isamana, Duey, Guananito, desde el sistema Isabela, desde el sistema Barrera de Salinidad y desde Brujuelas, Cazuí, cerca de 400 millones de galones de agua al día, en condiciones normales. Cuando hay sequía eso puede bajar 350, 320, llegó a bajar a 300. Bien, esa agua debe estar en condiciones óptimas, porque pasa teóricamente por una planta de tratamiento y debe salir con un índice de potabilidad mínimo de un 97%. Ahora, si tuviéramos las fugas corregidas, entonces aquí estuviera llegando a tu casa y a mi casa el doble del requerimiento diario. Y no se requeriría el pozo. Y no se requeriría el pozo. No se requeriría, porque lo que lleva a construir el pozo es que tú no tienes agua las 24 horas del día. Aquí hay sectores que durante 2 meses no reciben agua. No, y llega 2 veces por semana. Claro, el agua. Claro. Entonces, 400 millones de galones de agua al día
Es el doble de lo que necesita una ciudad como Santo Domingo, supliendo el agua 24 horas al día a todos los barrios, a todos, sin excepción, ricos, clase media y pobres. Pero hay fugas, primero en las redes primarias, segundo en las redes secundarias y terciarias, y tercero en nuestros hogares. Hay fugas. Fuga en el fregadero, o a veces desperdicio de cepillándonos con la llave abierta, afeitándonos con la llave abierta, fregando los platos con la llave abierta. Entonces todo eso nos ha llevado a un tremendo desperdicio, y es ahí donde está el problema número uno con el tema del agua. A mí me ha tocado en los últimos años hacer el informe nacional del agua para la red de academias de ciencias del continente americano, que de hecho tenemos reunión ahora el próximo día 14 en Panamá, para tratar el problema de la crisis de agua en todo el continente. Y tú ves que el problema, Ramón, cada día es más grave, cada día es más complejo, porque cada día tienes menos agua, cada día hay más demanda de agua porque aumenta la población, pero la escasa agua está contaminada, y cada día está más contaminada. Entonces eso tiene que llevarnos. ¿Y quién debe asumir eso? El Estado Dominicano. En Santo Domingo, por ejemplo, la CAS. En los pueblos, las CORA. Y donde no estén las CORA, el INAPA. Fíjate que INAPA es Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. La CAS es Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Igual las CORA. Las CORA son corporaciones de acueducto y alcantarillado del pueblo local, sea de Moca, sea de Puerto Plata, sea de Boca Chica. O sea, aquí hay una serie de CORAs que están para manejar ese esquema. Entonces ahí es donde tiene que estar el esfuerzo primario para corregir ese problema. ¿Qué tan contaminada es la ciudad de Santo Domingo? En términos de agua subterránea. En términos de medio ambiente, en sentido general. Una de las ciudades más contaminadas del continente. Comienza ¿Cómo con se el vertedero determina Duquesa. eso? Por ejemplo, tú tienes el vertedero Duquesa, que está cerca del aeropuerto del Ligüero. Cuando llueve, el agua entra en contacto con todos los desechos que están ahí. Desechos de plomo, de cobre, de níquel, desechos orgánicos, residuos de partes humanas que salen de los hospitales después de los procesos de cirugía. Todo eso llega ahí. Llega el agua, entra en contacto con todo eso, produce un lixiviado contaminante. ¿Va a dónde? Al agua subterránea. Pero aguas abajo está el campo de pozos de Guaricano, y la gente se abastece de ese campo de pozos. Por tanto, la gente recibe agua contaminada. Entonces, comienza por ahí. Vete a Santiago con el tema del vertedero de Rafael, un dolor de cabeza para todos los alcaldes en Santiago. Vete a los pueblos del país y vas a encontrar que el depósito de basura está a la orilla del río, para que el día que llueve intensamente el río produzca una crecida, se lleve la basura. Hoy hay una foto de un vertedero a orilla de un río en uno de los periódicos. Esa es la realidad, y lo hemos denunciado decenas de veces, y el Estado lo sabe, y los alcaldes lo saben. ¿Quién es que debe arreglar eso? Ramón, de que los ayuntamientos, conforme a la ley ambiental, son la extensión municipal del Ministerio de Medio Ambiente, por ley. La iglesia hermano Lutero. Así es. Finalmente, Osiris, en el país se están haciendo otras exploraciones mineras. Sí. En diferentes áreas. Se están haciendo exploraciones en la zona de Restauración. Ahí está Unigol desde hace ya unos 6 años explorando. Es una zona que se ha explorado mucho, porque se ha explorado desde los años 50. Hay exploraciones en la parte norte de San Juan de la Maguana. Ahí está la empresa Gold Quest, que tiene ya identificado unos 3.5 millones de onzas troy de oro, que justifica ya una explotación. Hay exploraciones en la región este del país, hay exploraciones en muchas partes del país. Sin embargo, la gente debe distinguir muy bien entre exploración y explotación. Exploración no da derecho a explotación. Las empresas que están aquí explotando, las grandes mineras, tienen concesiones de explotación desde hace décadas. Es el caso, por ejemplo, de Falcon Bridge, que tiene concesiones desde el año 55. Era el caso de Rosario Resort y Simplot Industries, que estuvieron explorando desde el 59, pero empezaron a explotar en el 74. Era el caso de Alcoa, que estaba explorando desde el año 49 y empezó a explotar en el año 59. Entonces estamos hablando de que hay muchos programas de exploración en el país, pero el que está explorando no tiene derecho a explotar. Todavía no tiene una autorización del Estado de aprovechar el subsuelo. Osiris de León, muchísimas gracias por tantas informaciones. Gracias. Comenzando la semana, nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino.